conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Y ya estamos en la lección número 7 de este curso para servidores. La lección anterior hablamos acerca de la oración y lo importante que es la oración y cómo podemos nosotros llegar a más en la oración. Pero hoy vamos a agregar un ingrediente más a esa fuerza que debe tener cualquier servidor del Señor: el ayuno. Vamos a agregar este ingrediente adicional que es de mucha importancia, vital, para que un servidor se mantenga de pie delante del Señor, para que estemos dispuestos y listos para cualquier asunto que se necesite atender: el ayuno. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición en todo lo que vamos a hacer? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos ahora, Señor amado, de que tú estés con nosotros, nos ayudes a comprender tu palabra, nos bendigas, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, y nos des un oído obediente. Te lo pedimos, por favor. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, comencemos entonces, amados hermanos, porque tenemos bastantito que vamos a hablar el día de hoy. Y hoy vamos a entrar a ver lo que es el servidor y el ayuno. Y miremos ahí en Hechos capítulo 10, versículo 30 en adelante, donde se nos dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Aquí tenemos la historia de un personaje llamado Cornelio, el cual no conoce al Señor de la manera que lo va a conocer en los próximos versos, pero que es una persona dedicada al ayuno y a la oración. Y este ayuno y oración provocan una respuesta de parte de Dios. Cornelio está a punto de convertirse en un servidor del Señor. Pero antes de eso tiene que seguir unas instrucciones, llamar a Pedro. Dios le habla a Pedro que vaya a la casa de Cornelio. Ustedes saben la historia. Pero Cornelio comienza a hacer algo diferente. En esta ocasión, él, en lugar de ayunar y orar solos, invita a su familia, a sus amigos, a que lo acompañen en esta ocasión. Y ese es el principio de un personaje que le sirve al Señor. Pero es una persona dedicada al ayuno y oración y produce respuesta de parte de Dios. Qué importante eso. Aquí vamos a aprender la importancia del ayuno y la oración. En esta clase, en esta lección, amados hermanos, vamos a hablar bastante de esto. ¿Qué es el ayuno? Según el diccionario Vox, es la privación total o parcial de comida y bebida durante un tiempo, generalmente por motivos religiosos o de salud. El diccionario teológico dice que es la abstinencia total o parcial de alimento durante un determinado periodo. Y fíjate que en ciertas ocasiones
me he encontrado con personas que dicen, eso ya no es para nosotros, eso ya no es para la iglesia. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, y no necesariamente a lo que nosotros creemos o podamos pensar, la palabra de Dios nos dice un solo mensaje. La Biblia nos dice, en primer lugar, que la primera iglesia ayunaba. Hechos capítulo 13, versículo 2 en adelante. Dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ese es un verso, amado hermano, que muchas veces pasamos desapercibidos los detalles que hay aquí en este versículo. En primer lugar, nos damos cuenta que ellos están en ayuno y oración, la primera iglesia, y ese ayuno y oración permite que el Espíritu Santo hable, porque ellos están dispuestos, muy importante. Una vez habla el Espíritu Santo revela la voluntad de Dios. Y una vez se revela la voluntad de Dios, ¿qué hacen ellos? Ellos ayunan nuevamente. Note que no dice, y ellos terminaron su ayuno que estaban haciendo ese día. No dice eso, sino que ellos ayunaron otra vez. Y oraron otra vez. Y en ese proceso de ayuno y oración, nuevamente, muy probable días, tal vez semanas, en ese proceso de ayuno y oración, ellos impusieron sus manos. O sea que la iglesia, la primera iglesia, era una iglesia dedicada al ayuno y a la oración. La tercera cosa, amados hermanos, que nos muestra es que la iglesia tomaba sus decisiones estando en ayuno y oración. Lo miramos en el capítulo 15 de Hechos nuevamente, capítulo 13 lo estamos viendo acá, y lo vemos en el libro de Hechos varias veces, donde la iglesia está reunida en ayuno y oración. Pero también Jesús dice la palabra que ayunó. Mira conmigo. Lucas capítulo 4 versículo 2. Por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ahora te pregunto algo. Si nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo Jesús, y Jesús tuvo la necesidad de ayunar, ¿no crees de que el cuerpo de Cristo Jesús, que somos la iglesia, Efesios, el libro de Efesios lo menciona, debe de estar constantemente en ayuno y oración? Yo creo que sí, amado hermano. Yo creo que la iglesia debe de estar constantemente en ayuno y oración, porque Jesús ya nos dio el ejemplo de lo que hace el cuerpo de Jesús, de lo que hace el Señor. Ahora, miremos rápidamente para qué se usaba el ayuno en la Biblia. Una de las cosas que vamos a notar es de que la gente ayunaba a Dios para recibir dirección y revelación. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9. Míralo conmigo. Dice ahí, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y el Señor comienza a revelar su voluntad. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os he hablado, que os habló Jehová en el monte. Entonces, démonos cuenta que se buscaba dirección y revelación, pero también se ayunaba a causa de algún tiempo de tristeza. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 12. Dice así: se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Entonces se ayunaba también cuando estaba la gente en tristeza. También a causa de
intercesión, cuando se necesitaba interceder. Miremoslo ahí, Esdras capítulo 10, versículo 6. Dice, se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Intercesión. También vamos a darnos cuenta que la gente ayunaba a causa de arrepentimiento. Vamos a ver ahí Jonás capítulo 3, versículo 6. Y démonos cuenta que aquí fue acepto ese ayuno por gente que no conocía de Dios, pero se estaban arrepintiendo. Y esto le agradó a Dios y no destruyó a Nínive. Jonás 3:6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Qué interesante. Y también se ayunaba para vencer diferentes tipos de batallas. Mire por favor conmigo Mateo capítulo 17 versículo 21. Dice así, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué secretos guarda el ayuno, amados hermanos? ¿Qué cosas? ¿Por qué el Señor? Hay cosas que no responde solamente con la oración, pero cuando se ayuna y se ora, es más fácil la respuesta. ¿O será, amado hermano, que el ayuno también provoca en nosotros, en nuestro cuerpo, a estar más sensibles a la voz del Espíritu Santo? Bueno, son cosas que vamos a estar notando en esta clase. Miremos entonces los diferentes tipos de ayuno que muestra la Biblia. Había un ayuno, amado hermano, que era una vez al año. El 10º día del 7º mes, todo Israel tenía que ayunar y era llamada Santa Convocación. Amén. Era una santa convocación. Existía una vez al año. Pero también había un ayuno sin agua. Hechos 9:9 dice que Saulo, en espera de recobrar su vista, ayunó sin tomar agua. Amén. En la Biblia aparece este tipo de ayuno. También está el ayuno de Daniel. Es conocido como un ayuno parcial y aparece en Daniel capítulo 10, versículo 2. Vayamos ahí rápidamente. Versículo 2 y 3. Dice así. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, o sea, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino. Mira, el ayuno de Daniel, aunque era un ayuno parcial, provocó una respuesta de parte de Dios. Y es un ayuno parcial, es un ayuno donde él no comió nada, ningún manjar delicado, dice aquí. Amén. Y tampoco entró carne ni vino en su boca. Entonces, está este otro ayuno también. Está también el ayuno congregacional. Joel capítulo 2, versículo 15 dice, tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea. Este es el ayuno congregacional. Pero ¿qué necesitamos saber antes de comenzar esto del ayuno? Necesitamos saber algunas cosas. En primer lugar, tenemos que saber que a Dios no le agrada la religiosidad.
Y es que una de las cosas que puede ocurrir, amado hermano, es que el ayuno te puede llevar a recibir respuestas de Dios, te puede llevar a ser una persona espiritual. Pero el ayuno también, mal hecho, te puede llevar a enorgullecerte, te puede llevar a la religión, te puede llevar a creerte mejor que los demás. Y el ayuno, amados hermanos, sin obediencia, estamos haciendo solamente aguantando hambre. Porque la palabra de Dios dice en Primera de Samuel, ve conmigo ahí por favor, Primera de Samuel, capítulo 15. Míralo conmigo, capítulo 15 dice, donde 23 si no me equivoco es, versículo 23. Aquí está. Dice, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Te das cuenta? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, yo estoy diciendo que debemos de ayunar, pero también te estoy diciendo que debemos de ayunar correctamente. En el momento que tú comienzas a notar orgullo a causa de que tú ayunas más que todos los demás, ahí debemos de detenernos y comenzar de nuevo, regresar. Es necesario ver qué fue lo que causó ese orgullo. Y si estás ayunando pero no tienes obediencia, ahí debemos de detenernos. A Dios no le agrada la religiosidad. Mira conmigo Isaías capítulo 1, versículo 12. Dice así. ¿Lo tenemos? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas. Mi alma me son gravosas. Bueno, ¿te recuerdas? El convocar asambleas era la fiesta solemne que mencionamos. ¿Te recuerdas que era un ayuno anual? Dice ahora aquí, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Que habíamos hablado de esa fiesta solemne. Entonces, el Señor aborrece esto, le desagrada. Por eso es importante que nosotros entendamos, a Dios le desagrada la religiosidad. Y cuando se está haciendo el ayuno, pero no se está obedeciendo al Señor, eso le desagrada a Dios. Cuando se está haciendo el ayuno, pero tratamos mal al hermano que no ayuna y lo despreciamos, eso le desagrada a Dios. Hay que detenernos, hay que decir, no. Mejor voy a dejar un tiempo, es mejor dejar un tiempo de no ayunar y comenzar a revisitar todas esas áreas que hemos perdido, como la misericordia, la compasión, el amor, las cosas que los fariseos perdieron, ¿te recuerdas? Es necesario revisar y decir dónde las perdí, cómo las perdí. Porque el ayuno es muy bueno, amados hermanos, y te va a llevar a tener experiencias con Dios. Pero tenle cuidado, porque el ayuno puede provocar en nosotros también orgullo, desprecio a las otras personas. Y también cuando se ayuna pero no se obedece, se convierte en una persona religiosa, como los fariseos. Entonces, aprendamos algunas cosas de importancia. Ya dijimos entonces, Dios aborrece la religiosidad. A Dios le desagrada cuando ayunamos y seguimos en pecado. Amén. Allí en Isaías capítulo 1, versículo 16 dice así: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Versículo 16 lo menciona.
Isaías 1:16. Pero también cuando el ayuno no es sincero. Amén. Es importante que nuestro ayuno sea de corazón. Cuando nuestra motivación es otra. Zacarías, capítulo 7, versículo 5. ¿Por qué? Pregúntate siempre, ¿por qué estoy ayunando? ¿Para que la gente me mire? ¿Para que me sienta yo bien conmigo mismo? Dice aquí el versículo 5, capítulo 7, versículo 5. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Mira qué impresionante. Dios preguntándole al pueblo, y el pueblo ni se ha dado cuenta que Dios ya sabe, que Dios conoce los corazones. Les dice: ¿habéis ayunado para mí? O sea, como diciendo, yo ni me enteré. Qué impresionante. Entonces debemos de ver la motivación de nuestro ayuno. ¿Por qué? ¿Por qué estamos ayunando? Aunque el ayuno es muy bueno, hermanos, y yo te aconsejo y te animo, y por eso es esta clase. Pero también tenemos que hablar de estos detalles importantes. Lo próximo, Dios se agrada de la obediencia más que del sacrificio. Ya lo vimos ahí en 1 Samuel 15:22. Amén. Ahora, miremos entonces qué necesitas saber antes de comenzar. Necesitas hacerlo, esforzarte en hacerlo correctamente. Mateo 6:16. Lo tenemos, dice ahí: y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres, ahí está su motivación, para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Qué interesante e importante estos versos. Entonces, esforcémonos por hacerlo correctamente. Bueno, y entonces la pregunta que debemos de hacernos es: ¿cómo debemos ayunar? ¿Cómo debemos de ayunar? Lo primero, debemos de examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué vas a ayunar? Preguntémonos si nuestras motivaciones son correctas. Hay gente que ayuna por rivalidad, otros para sentirse mejor de sí mismos, otros ayunan para calmar su conciencia, otros para sentirse orgullosos. Pero todas estas son malas razones o motivaciones para ayunar. Démonos cuenta que a Dios le agrada, amados hermanos, la humildad en medio del ayuno. Mira conmigo 1 Reyes 21:21. Este es uno de los peores reyes que han existido del pueblo de Israel. Pero date cuenta de algo que le agrada a Dios. En medio de su ayuno, este hombre no sabía ni ayunar, hermanos. Acab, un rey malísimo. Pero mira lo que hace. Por tanto, traeré mal sobre ti, te barreré completamente y cortaré de Acab todo varón, todo siervo como libre en Israel. Haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasá, hijo de Ahías, por la provocación con la que me has provocado a ira y porque has hecho pecar a Israel. Y entonces usted sabe la historia y mire lo que hizo el versículo 27, lo que hizo Acab.
Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sí y ayunó. Se acostó con el cilicio y andaba abatido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita, diciendo, y mire lo que le agradó a Dios. ¿Ves cómo Acab se ha humillado? ¿Te das cuenta, hermano? Delante de mí, eso le agradó a Dios. Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces, a Dios le agrada. Si nos preguntamos cómo debemos de ayunar, bueno, hay que ver nuestra motivación. Pero también tenemos que ver entonces cómo estamos en el corazón. Si hay un corazón humilde y por eso estamos ayunando. Es necesario tener una actitud humilde al ayunar. Amén. También vamos a necesitar oración. Agregarle oración a nuestro ayuno. Amén. Es importantísimo agregarle oración. Es importantísimo agregarle lectura de la palabra a nuestro ayuno. La palabra es alimento de nuestro espíritu. Entonces, si estamos nosotros ayunando, vamos a fortalecer nuestro espíritu. Es importante también agregarle adoración, alabanza a Dios. Y miremos la lista de cosas que nos dice Isaías capítulo 58 acerca del ayuno que le agrada a Dios. 58:3 dice así. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Entonces, la respuesta aquí es, busquemos lo que a Dios le agrada. Amén. No busquemos nuestra conveniencia. Busquemos lo que a Dios le agrada. Después sigue diciendo, ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy, para que se oiga en lo alto su voz. ¿Es ese el ayuno que yo escogí para que en un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad. Entonces ahí, segundo punto que nos dice, desatar ligaduras de impiedad. Dice, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. O sea, soltar cargas de opresión. Amado hermano, no puede ser posible que ayunemos pero todavía tengamos rencores. O digamos, no voy a perdonarlo porque es que ustedes no saben lo que me hizo. Eso no va de la mano, hermano. Y eso es lo que le está reclamando Dios aquí al pueblo de Israel. Que ellos hicieron eso. Y eso no le agrada al Señor. Entonces aquí nos dan una hermosa lista. Pero mira, por favor, otra de las cosas que Dios le agrada. No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. El ayuno también incluye en nosotros aprender a ayudar a nuestro prójimo. Esto, amado hermano, es una combinación de distintas cosas que debe hacer la persona en preparación al ayuno y como estilo de vida. Lo que está hablando aquí Dios es, amados hermanos, aquí nos lo dijo,
No es, mira lo que dice, vamos a ver. Versículo 5. ¿Es ese el ayuno que yo escogí para que en un día se humille el hombre? O sea, dando a entender que esto no es una cosa de que nosotros nos humillamos un día y nos olvidamos el resto de la semana, el resto del mes, el resto del año, lo que a Dios le agrada. No, eso es lo que está diciendo el Señor. Mi ayuno, el ayuno que yo escogí, no es algo que necesariamente se trabaja solo en un día. Es un estilo de vida. Por eso dice el próximo verso: ¿es acaso para que incline su cabeza como junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? O sea, amado hermano, todas estas cosas que mencionan aquí son importantes como estilo de vida. Y entonces ayunemos. Eso le agrada a Dios. Es muy importante el ayuno en la vida del servidor. El ayuno, amados hermanos, te va a llevar a otros niveles espirituales. Va a hacer a tu espíritu sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero que no se nos olvide que debemos de buscar lo que a Dios le agrada. Debemos desatar ligaduras de impiedad. Debemos, aquellas cosas que nosotros hemos estado haciendo que a Dios le desagrada, necesitamos buscar la libertad de esas cosas. Soltar cargas de opresión, aquellos que le decimos no te voy a perdonar. Eso es cargas de opresión. Y ayudar a nuestro prójimo. Eso le agrada a Dios. Es la condición del corazón que a Dios le agrada. Y entonces, cuando vengas al ayuno, dice la palabra de Dios aquí, Isaías 58:9 dice así: entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amado hermano, hemos llegado al final de esta enseñanza. Hemos aprendido bastante. El ayuno es vital para el servidor de Dios, para aquel que quiere crecer más espiritualmente, para aquel que quiere ser más sensible al Espíritu Santo, el ayuno. Pero la palabra de Dios constantemente nos habla. Jesús constantemente nos habla en su palabra que debemos de hacerlo correctamente, algo que a Él le agrada. Amén. Te animo que por favor mires estos versículos nuevamente, estudies a más profundidad y que esto espero que te ayude. Que Dios te bendiga, te amamos y te espero para la próxima lección número 8. Nos vemos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.